El Palacio de Lecumberri está ubicado al oriente del centro de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza. Este fue una penitenciaría y ahora desde 1976 es una sede del Archivo General de la Nación. Se dice que las celdas volvían locos a los prisioneros, ya que las celdas de castigo del Palacio de Lecumberri eran oscuras, frías y no tenían baño. En ellas eran encerrados los prisioneros con mala conducta y que en consecuencia necesitaban correctivos drásticos o simplemente eran puestos ahí. Aquellos que eran aborrecidos por los celadores, aquellas famosas mazmorras, eran algo en verdad aterrador para los internos, pero se dice que dichas habitaciones aisladas estaban lejos de ser el elemento más cruel de esta prisión. Y también se dice que el solo hecho de vivir en uno de los 7 brazos de la prisión era suficiente motivo para ir perdiendo la razón poco a poco. Pero esta carceral tiene un estilo en el que consiste construir una serie de pasillos que culminan todos en un punto y con una sola torre de vigilancia al centro, la cual era suficiente para desde ahí estar al tanto del movimiento de cada interno de ese lugar. Pero ahí los prisioneros, que eran en total 996, todos eran sometidos a una fuerte presión psicológica que los llevaba rápidamente a la locura, puesto que nunca tenían privacidad, ninguno sabía que estaban siendo observados por el vigilante. Gracias a eso, Lecumberri se convirtió en la cárcel más inhumana del país. A los pocos años, ya contaban con 3.800 internos en Lecumberri, lo que derivó en que las celdas individuales fueran ocupadas por 3 o más personas para tener más internos dentro de la cárcel. Pero lo peor fue que, gracias a la aglomeración de personas internas, las autoridades carcelarias dejaron de poner atención en el mantenimiento de la prisión, y eso provocó que, después vinieron condiciones más insalubres para los internos, y eso no fue todo, sino que provocó una escasez de comida que producía que los internos quedaran en los huesos. También uno de los acontecimientos históricos más destacados que involucran al edificio es, sin duda, el famoso asesinato del entonces presidente y vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes previamente fueron forzados a firmar la renuncia de sus cargos políticos, hacerlos prisioneros y asesinarlos a solicitud de Victoriano Huerta. A la llegada a Lecumberri, ambos fueron abatidos con disparos en la cabeza y sus cadáveres fueron enterrados en la parte trasera del edificio. Ese hecho fue conocido como la Decena Trágica, en 1912. Francisco Villa fue encerrado en la prisión por órdenes del propio Victoriano Huerta. También se dice que, con el paso del tiempo, Lecumberri se convirtió en un símbolo de represión, condena y miedo. Alojó a asesinos y delincuentes comunes y peligrosos, pero también a inocentes y presos políticos, guerrilleros y intelectuales como el pintor David Alfaro Siqueiros, que de ese modo plasmaron las infamias que se vivían al interior de Lecumberri. También se dice que el gran José Revueltas escribió una de las obras más universales de la literatura mexicana, en donde, durante los 2 años y medio que estuvo preso en este lugar, el apando 1969, tras ser acusado de sedición por su participación en el movimiento estudiantil de 1968. Lecumberri fue cerrada en 1976, con la idea de ser demolida, pero el valor histórico arquitectónico provocó que un grupo abogara por su conservación, así se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. En conclusión, podemos ver que, en las celdas que un día tuvieron como huéspedes a grandes personajes de la historia de México, ahora albergan documentos históricos como cartas de Benito Juárez, las constituciones de 1814, 1857 y 1917. Además de manuscritos de Sor Juana Inés de la Cruz y la Carta Original de Independencia del Imperio Mexicano, son solo algunos de los más de 17 millones de documentos que tiene el recinto. Amigos, gracias por ver este video, suscríbete a nuestro canal para más contenido.